Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hace unos días realicé un vídeo en el canal donde estuvimos revisando una lista de patrimonio histórico mundial en peligro de desaparecer. Te lo dejo por aquí arriba. Pues resulta que no mencioné otro de los tesoros culturales que se encuentran en peligro y necesitan atención inmediata. Se trata del barrio Tiretta Bazar, justo en el centro de Calcuta. Pues bien, este lugar me resulta muy curioso, pues está claro que su nombre, Tiretta, no es lo que uno espera de un barrio en la India, ya que no es nada británico y mucho menos hindú. Pues resulta que Tiretta Bazar debe su nombre a Eduardo Tiretta, aunque lo llamaban Edward, que era un italiano, posiblemente veneciano, que llegó a Calcuta en el siglo XVIII y, cuando llegó, trabajó como agrimensor para la Compañía de las Indias Orientales. Para quien no lo sepa, la agrimensura era antiguamente la rama de la topografía destinada a la delimitación de superficies, a la medición de áreas y a la rectificación de límites. Pues bien, parece ser que nuestro querido Tiretta llegó al subcontinente indio en 1781 huyendo de algo o de alguien y, por arte del destino, consiguió un trabajo serio en la primera gran corporación multinacional de la historia, cuando hasta la fecha su bagaje laboral era escaso, por no decir nulo. El caso es que fue progresando hasta convertirse en un importante hombre de negocios y acaudalado terrateniente, hasta el punto de que el mercado que fundó dio nombre a todo el barrio. Supongo que también influiría que los terrenos sobre los que se edificó el suburbio eran suyos, y no solo eso, cuando murió en 1797 tuvo el privilegio de ser enterrado en el cementerio que llevaba y lleva aún su nombre. Sin embargo, al investigar qué había de su vida antes de llegar a Calcuta, se halla una referencia en un texto del famoso aventurero, libertino, historiador y escritor veneciano Giacomo Casanova. Sí, Casanova, el que dicen que fue el primer seductor de la historia, aunque eso de que fue el primero no me lo creo. En fin, el texto de Casanova reza lo siguiente: escuché por uno de sus parientes que Tiretta estaba en Bengala en 1788 en buenas circunstancias, y después solo hubo que tirar del hilo para encontrar uno de los polvos más curiosos de la historia. ¿Pero quieres saber de qué hablo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, darle like y campanita si te mola este canal. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues para conocer esta curiosísima historia, nos vamos a trasladar al 28 de marzo de 1757 a la plaza de Grève, en París, una plaza donde el francés Robert-François Damiens, el autor de un intento de asesinato contra el rey Luis XV de Francia, va a ser ejecutado. Por cierto, al rey no le pasó nada serio, solo un pequeño corte que se arregló con unas tiritas. Pero claro, fue un intento de asesinar al fin y al cabo. Y como buen espectáculo de masas, que eran las ejecuciones públicas en esa época, la plaza estaba abarrotada, al más puro estilo Semana Santa sevillana, donde se alquilaban los balcones al mejor postor, para contemplar aquel ajustizamiento de la mejor manera posible y posterior quema de miembros previa sesión de torturas varias. Vamos, un show tétrico. Y se cuenta que sabiendo lo que le esperaba, cuando salió de la celda, propio Damiens dijo que el día iba a ser duro. Y vamos que lo fue. El caso es que uno de los arrendatarios de esos balcones era Giacomo Casanova, que detalló en sus memorias lo que allí vio. Y así lo explicó. Tuvimos el valor de presenciar la espantosa visión durante 4 horas. Damiens era un fanático que, con la idea de hacer una buena obra y obtener la recompensa celestial, había tratado de asesinar a Luis XV. Y aunque el intento fue un fracaso y solo produjo en el rey una leve herida, fue arrancado en pedazos como si el crimen hubiera sido consumado. Y en varias ocasiones me vi obligado a apartar la cara y taparme los oídos mientras oía sus desgarradores alaridos después de que la mitad de su cuerpo se hubiese separado de él. Vamos, tremendo, pero Casanova no estaba solo. Para la ocasión, había invitado a su último ligue, una joven de 17 años a la que se estaba trabajando con pico y pala, que lógicamente iba acompañada de su tutora, una de aquellas respetables damas solteronas, sesentona, de cuerpo generoso, rostro agrio, ferviente católica y defensora a ultranza de la virginidad de su pupila. Y también estaban como invitados una prostituta amiga suya a quien hizo pasar como la sobrina del Papa.
Y ojo, que también le acompañaba el joven italiano Eduardo Tiretta. Sí, un jeta sin oficio ni beneficio al que no le iba nada mal junto a Casanova. Pues bien, las tres mujeres estaban en la primera fila apoyando los codos sobre la barandilla e inclinadas hacia adelante para que los dos hombres que estaban detrás pudieran ver el espectáculo por encima de sus hombros. Para que os hagáis una idea, algo así como lo que representó Goya en su cuadro Maja y Celestina al balcón. Pues bien, siguiendo con el relato de Casanova, en una de las ocasiones en la que retiró la mirada de la plaza, se fijó en que su amigo Tiretta tenía levantado el vestido de la tutora y que con su movimiento de cadera tenía singularmente ocupada a la dama. Casanova alucinaba por el descaro de su amigo y porque la dama no dijera ni esta boca es mía y más tarde por su resistencia. Se fijó en ella y le fue imposible discernir rabia, placer, miedo o dolor en aquel rostro sin expresión. Confundido por aquella extraña situación, incluso para él, el gran seductor se preguntaba por qué la tutora no reaccionaba, hasta que cayó en la cuenta de que aquella respetable y devota dama no quería que la sobrina del Papa se enterase de que estaba siendo violada muy cortésmente y con disimulo varias veces, ni que su joven pupila descubriese misterios que debía ignorar. Y terminado el espectáculo, la tutora cogió por el brazo a la joven y abandonaron aquel lugar con caras destempladas, momento que aprovechó Casanova para interrogar a su amigo, cuya respuesta fue que había consumado 4 veces. Y al día siguiente Casanova fue convocado a la casa de la tutora y, como era de esperar, la señora le dijo que aquella humillación de su amigo requería un severo castigo. Casanova estaba en una situación incómoda porque de aquella dama dependía su relación con la joven. Y por otro lado, el italiano Tiretta era su buen amigo. Y tratando de salir airoso de aquel problemón, le dijo que traería rastras a su amigo para que le pidiese perdón o, si así lo deseaba, le obligaría a que se casase con ella como reparación de aquel agravio. Y la señora, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza y dijo: usted está pensando que con un pequeño esfuerzo se puede arreglar, pero lo que el animal de su amigo hizo conmigo es una infamia que no deja de golpear mi mente y me está volviendo loca. Casanova sumó 2 más 2 y se dio cuenta de que su amigo no solo la había poseído sin su consentimiento, sino que lo había hecho de una forma que le generó un dolor físico importante. Y visto lo visto, acordó con la señora que traería al joven italiano y se lo entregaría para que hiciese con él lo que quisiese, excepto, claro, matarlo. Y para garantizar que se cumplían los términos de su acuerdo, él estaría en otra habitación de la casa por si a la dama se le iba la cosa de las manos. Y aunque Tiretta trató de defenderse, no le sirvió de mucho y al final tuvo que acceder. Casanova llevó a Tiretta a la casa y lo entregó a la señora para que procediese. Y mientras, Casanova, que no daba puntada sin hilo, se ocupó de lo suyo con la joven que estaba en la otra habitación. Pero claro, ¿qué le ocurrió al joven Tiretta? Pues que pasó una noche de penitencias y al día siguiente la señora le renovó el vestuario, le concedió una generosa paga e incluso le puso un piso. Sí, lo que oyes. Y la dama incluso le dijo a Casanova que si supieras lo mucho que me ama Tiretta. Y bueno, seguro que Tiretta, con las dificultades que tenía para mantener el pajarito en la jaula, en algún momento la volvió a liar y tuvo que huir a Calcuta, donde dio nombre a un barrio y a un cementerio. Vaya personaje, ¿eh? ¿Qué te ha parecido su historia? ¿La conocías? Pues déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de historia, un buen like y aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.